La muerte es parte de la vida y también parte del cine. No importa el género que estés viendo, acción, drama, horror, comedia, es muy probable que veas morir a alguien. No todas las muertes en las películas tienen el mismo impacto. Algunas te hacen llorar, otras te hacen reír, otras te causan un dolor de cabeza y otras te hacen disfrutar de la carnicería viendo gente que está siendo asesinada de izquierda a derecha. Pero también hay algunas muertes que te dejan aturdido. Tal vez alguna fue tan inesperada que te dejó tambaleándote, o tal vez fue tan sorprendente que tuviste que levantar tu mandíbula del suelo. Desde chicos malos hasta niños indefensos, estas son algunas de las muertes más impactantes en las películas. Hola, ¿qué tal? Hoy tengo para ti inesperadas muertes en películas. Desde tiempos violentos hasta los 8 más odiados, las películas de Quentin Tarantino están llenas de muertes impactantes, pero ninguna es tan perturbadora como la de Shoshana en Bastardos sin Gloria. Interpretada por Melanie Laurent, Shoshana Dreyfus es el único miembro de su familia que escapó de las garras asesinas del coronel Hans Landa. Termina en París, abre un cine y diseña un complot para matar a algunos funcionarios nazis de alto rango, incluido el propio Adolf. Su plan consiste en esperar el estreno de una película de propaganda y luego incendiar su cine. Desafortunadamente, la estrella y el tema de la película mencionada, el héroe de guerra Frederick Zola, está absolutamente enamorado de Shoshana. Zola realmente comienza a complicar las cosas cuando irrumpe en la cabina de proyección exigiendo que el afecto que él siente sea recíproco. Ella, en cambio, le mete unos balazos por la espalda, pero mientras él yace en el suelo moribundo, ella comienza a sentir lástima por el chico. Después de todo, él solo era un soldado atrapado en una guerra. Pero cuando ella va a ver cómo está, Frederick saca una pistola y mata a Shoshana, mientras se escucha la afligida melodía de Ennio Morricone. Hemos estado esperando tanto tiempo para que Shoshana se vengue de los nazis, y ahora está muriendo por uno de ellos, en un giro deprimente de los acontecimientos. Afortunadamente sus planes están marchando a la perfección, y aunque no podrán ver cómo se queman los nazis, sin duda podrán verla a medida que se incendia. La muerte menos impactante de un villano es por una bala. Si estás viendo una película de acción, sabes que el villano morirá. Sin embargo, en la mayoría de las películas el antagonista es eliminado por el héroe principal en el último momento. Pero Django convierte ese cliché cinematográfico en él cuando Calvin Candie obtiene su merecido. Dirigida por Quentin Tarantino, Django sin cadenas sigue a un esclavo que está en una búsqueda para liberar a su esposa Brunhilda de Candie, un sádico francofilio interpretado por Leonardo DiCaprio. Django se alía con un dentista cazarrecompensas llamado King Schultz para burlar a Candie y comprar a Brunhilda por prácticamente nada. Pero cuando Candie se entera de cómo va la jugada y que Django y Brunhilda son esposos, obliga al dúo a ceder una gran recompensa a cambio. Esto es particularmente irritante para Schultz, quien todavía está traumado por el horror que ha visto en la plantación de Candie. Django está acostumbrado a la pesadilla de la esclavitud, pero ver a un hombre destrozado por perros es algo nuevo para el dentista alemán. Entonces, cuando Candie insiste en que Schultz le dé la mano para sellar el trato, el dentista responde sacando una pistola y disparando al esclavista. El hombre incluso se disculpa con Django y con el público por igual, diciendo que no podía evitarlo. El aprendiz del crimen es un divertido thriller de crimen con escenas de robo coreografiadas a una banda sonora ecléctica. En una parte de la película parece que el principal malvado será Bats, un gatillero psicopático que viste una chaqueta roja. Este tipo está completamente desquiciado y no es el mejor amigo de nuestro protagonista amante de la música. Pero a unos 2/3 de la película, el papel del malvado pasa de Bats a Buddy. ¿Cómo se convirtió Buddy en el villano principal? Es porque Bats queda atorado entre unas varillas que atraviesan el parabrisas del auto, algo que casi siempre es fatal. Durante un mal logrado atraco a la oficina de correos, la tensión entre Bats y Baby, nuestros protagonistas, se desborda. Baby ha tenido suficiente de sus insultos, y después de que el hombre armado amenaza la vida de un guardia de seguridad indefenso, nuestro héroe toma cartas en el asunto contra el psicópata. Claro,
Baby no tiene un arma, pero al ser el mejor conductor de escape del mundo, tiene la segunda mejor cosa, un auto. Baby pisa el acelerador, apunta a un camión de materiales y lanza directamente a una carga de varillas de refuerzo, dejando a Bats muy fijado a su asiento. Y así, el malo se ha ido dejando a Baby con un nuevo tipo al que debe enfrentarse. Escrita y dirigida por Ari Aster, El legado del diablo es una película de terror desordenada que nos presenta a la desafortunada familia Graham, un clan marcado por enfermedades mentales y un culto satánico. La historia comienza después de la muerte de la matriarca, con la familia en caída libre hacia la ira y la depresión. Y no ayuda nada que haya un espíritu maligno por todos lados. Charlie, de 13 años, está poseída por un antiguo demonio llamado Paimon, y el culto mencionado anteriormente ha preparado un elaborado plan para transferir el espíritu de Charlie a su hermano mayor, Peter. Desafortunadamente, parte del plan consiste en asesinar a Charlie. El plan comienza en una fiesta de la escuela, cuando Charlie sufre de un shock anafiláctico después de comer algunas nueces. Mientras se esfuerza por respirar, Peter la lleva al hospital a una velocidad demente. Asfixiándose, Charlie baja la ventanilla y saca la cabeza para poder respirar. Justo cuando Peter se desvía para esquivar a un animal muerto, es un movimiento fatal, ya que casi se estrella de frente con un poste de teléfono. Pero la maniobra no salió tan bien como se esperaba, ya que Charlie muere decapitada. En el momento en que Peter oye ese estremecedor golpe se sorprende, lo que es casi la misma reacción de cualquiera que ve la película. Es increíblemente raro ver morir a un niño de una manera tan espantosa. Además, Charlie fue parte principal de la promoción de la película y todos asumieron que ella estaría presente durante toda la cinta. Pero la película da un giro y la pobre Charlie pierde la cabeza. Por supuesto, eso es solo el primero de muchos horrores que El legado del diablo tiene para ofrecer. Si conoces la historia de Foxcatcher, entonces probablemente no sea una sorpresa cuando Mark Ruffalo reciba una bala en el vientre. Pero si ves la película sin spoilers, entonces la prematura muerte de Dave Schultz será una completa sorpresa. Foxcatcher cuenta la historia de una preocupante relación entre los luchadores olímpicos Mark y Dave Schultz y el excéntrico millonario John E. DuPont. DuPont, un hombre que se balancea al borde de la locura, dirige al Team Foxcatcher, un escuadrón de luchadores que viven en una extensa finca y sus atletas estrellas son los hermanos Schultz. No hace falta decir que, con todo este ego, testosterona y cocaína rondando por ahí, hay mucha fricción entre el trío. Es especialmente difícil entre DuPont y Mark, ya que el millonario constantemente manipula y abusa del luchador inseguro. Naturalmente, Dave se alía con su hermano y luego de que un frustrado Mark huye de la finca para alejarse de DuPont, este enfoca su furia en el hermano mayor. Todo culmina un día nevado cuando, casi de la nada, el millonario enloquecido se detiene en la casa de Dave y lo llena de plomo. Una película que comenzó como un drama se ha convertido lentamente en un thriller. Estos no son actores a los que estamos acostumbrados a ver matar o morir, y la escena nos confundió mucho, dejándonos aturdidos. Martin Scorsese no es ajeno a las muertes impactantes. Sus películas están llenas de muertes espantosas e inesperadas, pero el momento más sorprendente en Los Infiltrados es la escena del ascensor. Después del juego del gato y el ratón más estresante del mundo, el policía encubierto Billy Costigan descubre que el oficial de policía de alto rango Colin Sullivan es en realidad un policía encubierto para la mafia. Queriendo atraparlo, Costigan lo atrae a lo alto de un edificio abandonado y le tiende una emboscada. Por supuesto, nunca hay planes que salgan bien en una película de Scorsese. Los dos suben a un ascensor, pero tan pronto como las puertas se abren, la cabeza de Costigan se hace hacia atrás y la sangre salpica por todas partes. Resulta que Sullivan no era el único policía que trabajaba para la mafia, y una segunda rata acaba de poner una bala en la cabeza de Billy. Y honestamente, esta es una muerte que realmente duele. Costigan ha pasado un infierno para desenmascarar a este tipo, y ya que estaba a unos segundos de convertirse en un héroe,
Todo termina cuando aparece una rata para salvar a otra rata. Afortunadamente, Sean Dickman está ahí, listo para vengarse. Darren Aronofsky sabe cómo sorprender y molestar. Como prueba de sus horribles habilidades está Madre. Este extraño sueño febril de una película es una alegoría religiosa desconcertante, donde el personaje titular de Jennifer Lawrence es la Madre Tierra. El poeta que interpreta Javier Bardem es Dios y su bebé recién nacido es Jesús. Si puedes descubrir los paralelos religiosos desde el principio, entonces podrías adivinar qué va a pasar con el recién nacido. Pero si te sientes abrumado por la rareza de todo esto, es posible que te tome por sorpresa y te sientas absolutamente disgustado cuando el bebé se encuentra con su espeluznante final. Enamorado por los fanáticos que han invadido su hogar, él decide mostrar a su hijo contra los deseos de la madre. Mientras ella grita en protesta, él entrega a su hijo a la gente, quien luego hace pasar al bebé en adoración, alabando al niño, ya que el niño esencialmente navega por la casa. El niño está llorando de dolor y la madre está gritando por su hijo. Y luego de repente la cabeza del bebé se retuerce demasiado y su cuello se rompe por la mitad, matándolo instantáneamente. Pero el horror apenas comienza. En la comunión más macabra del mundo, la multitud decide comer el cuerpo del bebé, provocando a más de uno náuseas. Brad Pitt es asesinado directamente con un estallido de sangre gigante en Quémese después de leerse, una oscura comedia de los hermanos Coen. Esta película pone a Pitt interpretando a un no tan brillante Chad Felderheim, que descubre un CD que contiene las inútiles memorias personales de un agente alcohólico de la CIA. Pero Chad cree que esto es un asunto gubernamental de alto nivel y que la gente pagará para recuperarlo. A través de una serie de decisiones muy malas, Chad se esconde en el armario equivocado en el momento equivocado y se encuentra cara a cara con el hombre de la ley más paranoico del planeta, el mariscal de los Estados Unidos, Harry Farher. Exactamente como Chad y Harry se cruzan es un poco difícil de explicar, pero Harry nunca descubre qué hace Chad escondido en su armario. En lugar de preguntar qué pasa, Harry saca una pistola y decora las paredes con el cerebro de Chad. Es una de esas escenas que te deja sin aliento gracias a toda esa sangre y esa gran sonrisa tonta en el rostro de Brad Pitt que se borró solo unos segundos después. Un western moderno, sin nada que perder, juega contigo en algo interesante. Te hace estar del lado tanto de los ladrones de bancos como de los policías. Por un lado, Chris Pine y Ben Foster, como Toby y Tanner Howard, criminales de clase media que han sido engañados por el sistema. En el otro lado están Jeff Bridges y Gil Birmingham, como dos alguaciles de Texas, Marcus Hamilton y Albert Parker. Estos muchachos han estado atrapando criminales juntos por más de una década. A lo largo de la película, los alguaciles persiguen a los hermanos Howard, y en la escena climática logran acorralar a Tanner, el más loco de los dos. Nuestras lealtades se dividen a medida que los grupos se disparan entre sí, pero las cosas pasan de ser tensas a trágicas en un instante. Hamilton y Parker se están refugiando detrás de un auto, trazando una estrategia, y entonces Tanner pone una bala en la cabeza de Parker, dejando al hombre en un charco de sangre. Es una muerte dura en un paisaje áspero que nos deja en conflicto. Una parte de nosotros quiere que Tanner se escape, pero también esperamos que Hamilton venga a su amigo caído. Antes de maquilar Guardianes de la Galaxia, James Gunn disfrutó de audiencias impactantes con películas inquietantes. Y cuando llegó el momento de hacer su primera película de superhéroes, Super, Gunn no dio ningún golpe. Esta película de acción subestimada sigue al cocinero Frank Darbo, quien se transforma en un vigilante ultraviolento conocido como Crimson Bolt, después de que su esposa huye con un traficante de drogas. Crimson Bolt no tiene paciencia con nadie que rompe las reglas. Si estás molestando a niños o te saltas la fila de un cine, hundirá en tu cráneo una llave Stilson. En el camino, Frank consigue a un compañero, una nerd alegremente sádica llamada Libby.
Ella opta por llamarse Volty, y juntos los dos causan estragos en los delincuentes locales, mientras que Volty disfruta demasiado de la violencia. Pero los héroes que viven por la espalda, mueren por la espalda. En el clímax de la película, Frank y Libby asaltan la mansión de un narcotraficante, y solo unos segundos después del ataque, Libby recibe una bala en el cerebro. Es un momento verdaderamente perturbador, al verla tendida en el suelo con la mitad de su cara desfigurada, y a pesar de que inspira a Frank a asesinar a un montón de chicos malos, es difícil ver la carnicería ya que todavía estamos recuperándonos del horrible destino de Ellen Page. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, compártelo a quien más confianza le tengas. ¿No estás de acuerdo con lo expuesto aquí o quieres agregar algo más? Te leo abajo en los comentarios. Abajo también te dejo mi Twitter, pero ya estamos en contacto. Agradecería tu suscripción al canal y un me gusta virtual. Dale click a la chingada campanita para que te llegue la notificación cuando suba un nuevo video. Te habló el Cool Motherfucker. Nos vemos del otro lado porque lo mejor está por venir. Buenas noches y buena suerte.